dinámico dentro de lo que es la parte de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La parte de lo que es el mapa de empatía, si bien es cierto, no solamente se utiliza en lo asociado a sistemas de gestión, eh, también se utiliza en la parte de marketing. Y esto realmente ayuda bastante a conocer, digamos, en mayor profundidad a aquella persona que es su público objetivo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, nuestro público objetivo es el trabajador. Entonces, esta herramienta, aparte de innovadora, estoy muy segura que les va a ser de bastante utilidad. ¿Cuál es el contenido de este webinar? En primer lugar, vamos a aprender qué es la empatía. Vamos a conocer acerca de la empatía. Luego vamos a hablar acerca del mapa de empatía, cómo se esquematiza, cómo se utiliza el mismo dentro de los diferentes ángulos, dentro de los diferentes procesos, para luego especificar su uso en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cómo adecuamos la parte del mapa de empatía en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, donde nuestro enfoque es el trabajador. Vamos a hacer un esquema de cómo ustedes pueden elaborar este mapa de empatía. Les voy a compartir el link de un tutorial también, que es como que un resumen de los pasos que deben de seguir para elaborar el mapa de empatía por el chat más adelantito. Y luego vamos a aprender, ¿no? Específicamente su ejecución. Ahora, ¿qué es la empatía? La empatía es un sentimiento en donde tú ser humano, te vas a identificar con alguien, ¿no? Asimismo, nos vamos a identificar con esa persona, vamos a compartir los sentimientos de esa persona. La empatía es un aspecto muy importante y fundamental con el conocer al otro. Es decir, si una persona en tu entorno tiene algún problema, algo en la mente que de alguna forma u otra le hace sentir mal, mediante la empatía nosotros vamos a poder entender, es decir, ponernos en el lugar de esa persona. Esta empatía es muy importante para las buenas relaciones con los otros, con los demás. No necesariamente para ser empático es que tenemos que hacer recomendaciones, tenemos que hablarle. A veces la empatía solamente se puede dar también con la mirada. Entonces hay muchas formas en las cuales una persona puede demostrar su empatía con el otro. En este proceso de empatía es necesario que la persona tenga esa intención de comprender el estado emocional de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos en el trabajo y un compañero, pues de alguna forma se está comportando como que un poco fastidiado por algún motivo, quizás no saluda, pero siempre él siempre saluda, está de buen humor, pero de repente un día pues no está de buen humor. En vez de nosotros molestarnos o empezar a decirle, oye, ¿por qué está así? Seguramente ha tenido un mal día. Nosotros vamos a comprender su estado, ¿no? Es decir, tratar de entender el por qué o cuál es el origen real sin hacer ninguna presunción acerca de su estado, ¿no? Simplemente tratar esta experiencia de entender esa condición que tiene la otra persona desde la perspectiva de la otra persona sin que uno mismo presuma qué cosa es lo que puede tener. Es decir, la típica frase que a veces uno dice que ha tenido mal día, o a veces los chicos a las chicas, es que está de mal humor porque ha tenido su baile, entre otros aspectos que a veces se suelen decir. Ponerse en la piel de la otra persona, ¿no? Quizás en algún momento uno mismo puede sentirse de esa forma. Entonces debemos de tener esa posible capacidad de sentir lo que el otro está experimentando, ¿no? Ya sea un buen momento o también un mal momento, porque la empatía también se demuestra cuando alguien pues tiene un buen momento, quizás ha ganado un premio, ha logrado algún magíster, no sé, y uno
está empático y está feliz por la felicidad de la otra persona, ¿no? Entonces, la empatía no solamente es demostrar o ponerse en el lugar del otro en la parte negativa, sino también en la parte positiva, porque recuerden que el sentir que todos aportan ese sentimiento que tienes llama o es muy importante, ¿no? Dentro de todo este proceso de relaciones. ¿Qué es el mapa de empatía? Acá ya vamos a entrar un poquito acerca de esta herramienta, ¿no? Esta herramienta que nos sirve para nosotros poder diseñar un perfil del cliente ideal. Llamamos cliente ideal porque el mapa de empatía se utiliza bastante en lo que es el marketing. En este caso, cuando nosotros nos referimos a seguridad y salud en el trabajo, nuestro cliente interno, ¿no? Si somos, por ejemplo, ¿no? Personal de recursos humanos, si somos un personal asociado a lo que es el área de seguridad, el área de sistema integrado u otro, nuestro cliente interno viene a ser el trabajador, las personas que nos acompañan, las personas de las otras áreas. Entonces, la importancia de la empatía dentro de todo proceso, sistema, es totalmente importante. El mapa de empatía básicamente es un formato, ¿no? Lo vamos a ver más adelante de qué trata este formato y mediante el cual nosotros vamos a describir, vamos a mostrar a detalle aquel público objetivo que nosotros deseamos tener, ¿no? Aquel cliente o público objetivo ideal, en donde se va a analizar diversos aspectos, ¿no? En donde no solamente nos vamos a basar, por ejemplo, en un perfil de puesto o en las funciones que tiene o en qué queremos lograr, por ejemplo, con esta persona, sino vamos a enfocarnos en un aspecto mucho más profundo, ¿no? Es decir, ir más allá, ir como que a la causa raíz de todo. Y esto puede ser realizado mediante preguntas, ¿no? Más adelante vamos a ver qué tipos de preguntas podemos realizar para entender y conocer, ¿no? Y poder relacionarnos mucho mejor, ya sea con nuestro cliente, ya sea con los trabajadores, con otros dueños de proceso, etcétera. ¿Cómo se usa el mapa de empatía en la SCT? Uno, su uso es realmente novedoso, porque con el pasar del tiempo, a raíz de tantas normativas legales, de tantas normas que transcurren y pues salen y siguen saliendo, se ha demostrado que las características asociadas a la parte de fomentar la cultura de seguridad y salud en el trabajo es fundamental. Y esto no se logra solamente con brindar una capacitación, explicándole cuáles son los lineamientos específicos, cuáles son las normas que se utilizan, entre otros. Sino esto va más allá en sensibilizar al trabajador, a aquellos dueños de proceso, a aquellas personas acerca de la importancia de cierta actividad, ¿no? En este caso, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, lo cual mentiría si les digo que es un proceso sencillo, si es un proceso fácil. La verdad que es un proceso que conlleva bastante tiempo, sin embargo, si uno tiene la ímpetu y la continuidad, pues sí se puede lograr, pero es un proceso en donde ambas partes tienen que participar. Entonces, cuando utilizamos el mapa de empatía y analizamos con mayor profundidad a este público objetivo, este cliente interno que tenemos, pues nos va a ser de muchísima utilidad. Va a permitir conocer, ¿no? En este caso, a nuestros trabajadores. Lo que es seguridad y salud en el trabajo, nosotros nos enfocamos en los trabajadores. Entonces, no solamente nos vamos a basar en el perfil de puesto del trabajador, ¿no? Ya sea si es montacarguista, si es un obrero, si es un operador de almacén, etc., los puestos que puedan existir y los perfiles que puedan haber, sino vamos a ir un poco más allá. Otro aspecto es que en el caso de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador es nuestro público objetivo y nos va a ayudar a comprender sus necesidades y sus expectativas, ¿no? Sabiendo que la parte de necesidades es lo que realmente, vale la redundancia, necesita o nosotros necesitamos cumplir con ellos, y las expectativas es algo que el trabajador desea tener, pero no necesariamente se les va a entregar, ¿no?
Por ejemplo, la parte de necesidades está muy asociado a los aspectos legales, ¿no? Por ejemplo, la parte de beneficios, la parte de velar por su seguridad, ¿no? Como empresa, es una necesidad, una obligatoriedad. Y las expectativas, bueno, ya son otros aspectos que no necesariamente la empresa les puede brindar, pero puede ser un beneficio adicional, ¿no? Como bonos, entre otros. Cuando nosotros aplicamos la parte del mapa de empatía, nos va a ayudar a implementar un sistema de gestión de SST que va netamente enfocado en el trabajador, ¿no? Con esto quiero decir que no solamente nos vamos a basar en un cumplimiento normativo, sino vamos a ir a la parte más difícil, como ya lo había comentado, que es la parte de sensibilización, lo cual va a ser de muchísima ayuda, ¿no? En nuestro sistema. Cuando nosotros mostramos empatía en el lugar de trabajo, es una forma de guardar una buena relación con los demás. Es importantísimo que todo gestor de seguridad y salud en el trabajo, personal asociado a recursos humanos, por ejemplo, sea empático con aquellas personas que de alguna forma son su cliente interno y tienen que darles o brindarles un buen servicio, ¿no? Si nosotros no somos empáticos con nuestro cliente, entonces no esperemos que nuestro cliente interno cumpla con las expectativas o las necesidades que nosotros tenemos. Es decir, es un yo te ofrezco aquello y tú también, ¿no? Es un, como les comenté, un trabajo en conjunto. No es solamente que yo quiero recibir o uno solo dar. Es algo que tiene que ser, es decir, un efecto, ¿no? Un efecto en donde todos participan. Cuando nosotros enfocamos lo que es el mapa de empatía en la seguridad y salud en el trabajo y en general en todo sistema de gestión, porque, por ejemplo, si vamos nosotros a la parte asociada a los procesos, nosotros trabajamos bastante con los dueños de procesos, ¿no? Y aquí nosotros también debemos considerar aquello que se desea mejorar. Es decir, debemos de conocer bien a los trabajadores si nos vamos a la parte de seguridad. Como sabemos, el enfoque de la norma, ya sea la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o las normas ISO como la 45, su enfoque es en el trabajador. Entonces debemos de, o uno debe de saber entender lo que piensan, lo que sienten o lo que necesitan. ¿Cómo se puede ejecutar el mapa de empatía? La verdad es que es súper sencillo. Es un esquema, una estructura muy sencilla de ejecutar. Lo puedes hacer en una pizarra, en donde en tiempo real con todas las personas que van a participar en el análisis van a ejecutarlo, ¿no? ¿Quiénes podrían participar en la ejecución? Pues los dueños de los procesos, los jefes directos, un orquestador, una persona que lidere todo el proceso, que puede ser el gestor de seguridad y salud en el trabajo, en conjunto con el área de recursos humanos, el área de sistema de gestión en caso haya, ¿no? Pueden hacer también un flipchart como papelógrafos. Es muy importante que según el medio que utilicen, ustedes puedan, la vez que ejecutan su mapa de empatía, poder revisar al día siguiente cómo está el estado del mapa de empatía, ¿no? Esto quiere decir que no necesariamente ese final que tengamos va a ser el final de la siguiente vez, porque a veces cuando revisamos algún documento o algo que se ejecuta pueden haber cambios o mejoras. Entonces, recomendación es que ejecuten en equipo y después al día siguiente vuelvan a hacer una revisión de ese mapa. También hay plantillas determinadas que se puede realizar. Pueden hacerlo también en el Kanban, que es bien práctico. Es más, le pueden poner ahí algunos dibujos, etcétera, o en la presentación. Entonces, múltiples formas en las que pueden ustedes ejecutar su mapa de empatía. Otro aspecto fundamental al utilizar el mapa de empatía en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como estamos hablando de SST, primero debemos considerar el cumplimiento legal. Este es un aspecto fundamental, porque ¿dónde podemos utilizarlo? Por ejemplo, cuando analizamos los riesgos, ¿no? Los actos o condiciones inseguras que puede haber, sobre todo la parte de los actos inseguros, porque cuando nosotros pues tenemos un acto inseguro hay siempre
un factor personal. Y dentro del factor personal es donde nosotros aplicamos la parte de la empatía para poder hacer un análisis exhaustivo, ¿no?, de la parte o el sistema. También cuando elaboramos los procedimientos operativos, los llamados PETs, es muy importante que consideremos dentro de las actividades, al hacer también la parte de análisis, podemos también aplicar. Entonces, hay muchas cosas dentro de este proceso. La comunicación y la sensibilización. Si vamos a aplicar lo que es el mapa de empatía, es muy importante que todos los trabajadores conozcan qué es la empatía, que todos estén comunicados de la importancia para también que se pueda mejorar lo que son las relaciones dentro del trabajo. La parte preventiva. Considerar que cuando nosotros trabajamos en el trabajador, es decir, en hacer un análisis exhaustivo de este cliente interno que es el trabajador, vamos a tener un motor preventivo dentro del sistema, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Y en caso, pues tengamos un tema reactivo porque sucedió un accidente de trabajo por un factor, por ejemplo, psicosocial u otro, también de alguna forma u otra nos va a permitir analizar, ¿no?, a mayor profundidad. Y la parte de gestión. Considerar que cuando hacemos un mapa de empatía, no necesariamente va a quedarse allí de forma inerte o inamovible. Al momento que nosotros mejoramos nuestro sistema, nuestro mapa de empatía va a seguir mejorando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos teniendo muchos accidentes con un trabajador que es operario de almacén o un montacarguista, por ejemplo, cuando nosotros gestionamos lo que es esta herramienta y de alguna forma analizamos el mapa de empatía del trabajador, porque esto, la recomendación es que se ejecute por puesto de trabajo o aquellos puestos críticos que la organización tiene, vamos a revisar y seguir mejorando. Como les había indicado, cuando nosotros tenemos un accidente, pues este sucede porque hay una falta de control, ¿no? Puede ser alguna debilidad, la ausencia de alguna gestión, de algún proceso, ¿no? Ya puede ser por parte de la parte empleador, puede ser por parte dentro del proceso, etcétera. Ahora, cuando nosotros tenemos esta actividad, ¿no?, de esta falta de control, vamos a darnos cuenta de que sucede si tenemos un acto inseguro por parte del trabajador, es decir, no se pone el casco o quizás trabaja con una herramienta en mal estado. Siempre hay un factor más allá, ¿no?, que es el factor, en este caso, asociado al trabajador, el factor personal. Entonces, este factor personal puede dividirse en muchos tipos de causas, como puede ser los riesgos psicosociales, quizás el trabajador está teniendo algunos problemas emocionales que también podrían ser causa de algunos accidentes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he podido experimentar que a veces hay accidentes. Por ejemplo, nosotros tuvimos un accidente que era demasiado extraño, en donde no había como que una causa directa, es decir, se habían cumplido los requisitos, pero el trabajador ejecutó una maniobra que para la experiencia que tenía y para los años de trabajo que tenía, pues realmente no era algo normal, ¿no? Ejecutó una maniobra que lo hizo de manera inconsciente. Entonces, haciendo la investigación más allá, se pudo evidenciar que el trabajador presentaba un problema grave psicológico. Y esto estaba asociado al estrés y a la preocupación que sentía porque le habían detectado cáncer, y lo cual no había comunicado, quizás por la falta de comunicación, puede ser también porque no tenía confianza, ¿no? Entonces es ahí en donde la parte de la empatía funciona muy bien, porque podemos darnos cuenta de aquellos aspectos que van más allá a solo un simple procedimiento. Muy bien. Un aspecto fundamental, y como lo había mencionado en el anterior webinar, es la data, ¿no? Los datos son importantes. Entonces, es fundamental de que cuando ustedes evidencien actos inseguros dentro de los procesos o causas asociadas a riesgos psicosociales,
que pueden ser diversos, o basados también en sus resultados de sus monitoreos psicosociales, ustedes todo lo pongan en una base de datos, porque eso les va a permitir analizar bien aquel cliente interno o puesto de trabajo mediante el cual ustedes van a ejecutar su mapa de empatía, ¿no? Entonces, cuando queremos elaborar el mapa de empatía en lo que es seguridad y salud en el trabajo, primero debemos estudiar previamente el comportamiento. Entonces, aquí lo que les comenté que es la base de datos o la data es fundamental. ¿Qué problemas estoy teniendo en cuestión de actos inseguros? Puede ser quizás que cierto grupo de trabajadores no está poniéndose el casco, cierto grupo de trabajadores no está cumpliendo cierto instructivo, no está haciendo su inspección de herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que en primer lugar nosotros elijamos aquel puesto que vamos a elaborar el mapa de empatías, que puede ser aquel puesto que está teniendo mayor cantidad de accidentes, ¿no? Por ejemplo, el conductor de montacargas, vamos a ponerle ese puesto, ¿no? Quizás dentro de mi actividad, dentro de mi proceso, es el conductor de montacargas que ya está teniendo este puesto de trabajo 10 accidentes seguidos, entonces algo está sucediendo. Para esto vamos a crear un personaje ficticio de este conductor de montacargas y le vamos a poner de hecho una característica porque es un conductor de montacarga, tiene sus rasgos, ¿no? Para esto tenemos que analizar dentro, pues puede ser dentro de la planilla, etc. Obviamente esta es información confidencial, así que es muy importante que se trate con bastante cautela. Indicar cuáles son las edades de este trabajador que es conductor de montacarga, cómo es, digamos, el estado, si están, el estado, digamos, puede ser también de alguna forma si tiene carga familiar o no tiene carga familiar, entre otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, si dentro de mis conductores de montacarga la mayoría son padres, entonces por ahí, al conocer que la mayoría son padres, puedo yo expresar mi programa de prevención basado en la cultura de seguridad, en el enfoque a que tienes que llegar bien a tu familia, ¿no? No puedo decir, ya, cuida, llega bien o llega seguro para estar con tu familia si yo no he analizado ese puesto. Si yo sé que este grupo de conductores de montacarga que tengo en mi empresa, todos son padres de familia, entonces va a funcionar este plan. Otro aspecto también es formar mi equipo de trabajo para hacer el análisis, ¿no? Una vez que yo ya elegí el puesto que voy a hacer o elaborar mi mapa de empatía, voy a elegir quiénes van a conformar mi equipo de trabajo, asociados obviamente a este puesto, ¿no? Si es un conductor de montacarga y está muy asociado al área, por ejemplo, de equipos o al área que ve la parte de todo lo asociado a las conducciones o al transporte, pues voy a elegir a un puesto, puede ser un jefe directo que conozca bien, ¿no? Este puesto de trabajo asociado a estos trabajadores. De hecho, el área de recursos humanos es fundamental que participe en este análisis, por no decir obligatorio, porque el área de recursos humanos también tiene que sentirse de alguna forma u otra que va a aportar, porque ellos conocen a todos los trabajadores en cuestiones de perfiles, ¿no? Y también en cuestiones porque ellos hacen la parte de el ingreso, las corporaciones, en algunos casos capacitaciones, etc. De hecho, también sí pueden ustedes dentro de este proceso contratar a un externo especialista, también lo pueden hacer. Entonces es variado, pero sí que tengan un equipo interno de la empresa que los conozcan, ¿no? Pues estamos hablando de operadores o conductores de montacarga, por ejemplo, el área de mantenimiento también vendría a ser un buen match. Y de lo posible, un trabajador, ¿no? Uno que lidere todo, que conozca bien, que ya tenga años dentro de la empresa, para que de alguna forma también pueda brindar algún tipo de aporte. Aspecto fundamental que cuando nosotros trabajemos en equipo, ninguna idea se desestima. Todas las ideas son importantes y en equipo elegir
aquellas que van a servir, que van a ayudar a elaborar nuestro mapa de empatía. Entonces, en este aspecto, también debemos de darle un nombre, ¿sí? Un nombre a esa persona que vamos a analizar. Pueden ponerle un nombre cualquiera, pero ¿a qué nos va a ayudar el ponerle un nombre? Es que vamos a humanizar de alguna forma u otra a este, digamos, análisis de mapa de empatía. Entonces, la división del mapa de empatía lo tenemos aquí. Tiene estas partes en donde en el cuadrante superior nos vamos a enfocar en qué piensa y siente, ¿sí? En el cuadrante de la parte, bueno, para nosotros que estamos viendo la pantalla de nuestra izquierda es qué escucha y en la derecha es qué ve. Y finalmente la parte inferior es la parte de qué hace, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta división básicamente como lo vemos aquí de acuerdo a esta estructura. Y vamos a contestar todas estas preguntas asociadas al público objetivo, ¿no? Al puesto de trabajo. En nuestro caso estamos analizando al operador, el conductor de montacarga. Y le vamos a poner un nombre, ¿sí? Entonces, estas preguntas son una forma en la cual vamos a poder ver. Vámonos al primer cuadrante, ¿sí? Cuando nos referimos a este primer cuadrante, vamos a iniciar por el que ve. Entonces, en el que ve, nosotros nos vamos a enfocar a aquellos estímulos visuales, ¿ya? A todo lo asociado a la parte visual. Ahora, ¿cómo nos podemos ayudar? Acá les dejo algunos ejemplos. ¿Cómo es el trabajo que la persona vive, no? ¿Cómo es la actividad que él realiza? Es decir, cómo él ve el trabajo que ejecuta. ¿Cómo son los compañeros? ¿Cómo él ve a los compañeros que tiene a su alrededor? ¿Hay buenas relaciones? ¿Se siente bien con los compañeros que tiene? Otra pregunta que podemos realizar es ¿qué es lo más común en sus actividades laborales? Es decir, en lo que ejecuta, cómo ve, es decir, ¿qué realiza? Es operador de montacarga, entonces, en primer lugar, ejecuta la inspección de su montacarga mediante un checklist. ¿Cómo él se siente llenando este checklist? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que está en ese checklist? ¿Se siente bien? ¿Lo ve útil? ¿Lo ve dinámico? Y así vamos a analizar esta parte, ¿no? Que es lo asociado a qué ve. Y acá, pues, analizando ese puesto de trabajo, nos podemos llevar muchísimas sorpresas. Les aseguro que sí. Luego vamos al segundo cuadrante, que es el que escucha, ¿no? Estamos aquí, que le vamos a llamar segundo cuadrante, que es el que escucha. Conforme nosotros vayamos contestando estas preguntas, es más, podemos ampliar a más preguntas, así que eso es como que algunos ejemplos, recuerden. Vamos nosotros escribiendo en esta parte, ¿no? Un resumen de los puntos más importantes asociados a la pregunta. Entonces, en el que escucha, aquí vamos a pensar en lo que la persona, ¿no? Nuestro buyer persona o nuestro cliente interno, nuestro trabajador, nuestro operador de montacarga, oye no solamente lo que es el sentido sonoro, es decir, obviamente escuchan, ¿no? O decirlo asociado a música, entre otros, sino también aquellas influencias que pueda tener. Recuerden que de alguna forma u otra nosotros recibimos influencias de otras personas, de otras fuentes, y esto es muy importante también conocerlo. Por ejemplo, acá hay algunas preguntas que les dejo, que es ¿cuáles personas e ideas le influencian, ¿no? A este trabajador que es operador de montacarga en el trabajo, ¿no? ¿A quién es la persona que más escuchan? Puede ser, por ejemplo, a un trabajador que de alguna forma u otra le lidera, puede ser a su jefe directo. ¿A quién? ¿Quién es aquel
que está influenciando, ¿no? Su accionar. ¿Qué ideas es la que él recibe dentro de esa influencia, ¿no? Acá podemos analizar aspectos a lo que les va a generar, digamos, esa idea que ellos tienen acerca de la seguridad y salud en el trabajo. También podemos irnos acerca de los ídolos, y esto nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer o armar programas de entrenamiento más dinámicos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es lo asociado a seguridad, no sé si ustedes han visto afiches donde ponen, por ejemplo, a personajes famosos hablando sobre seguridad. Bueno, también podría ser de ayuda saber quiénes son sus ídolos, no conocidas, sino también dentro de la empresa. A quién siguen, a quién escuchan, en quién confían. Y, por ejemplo, también cuáles son los productos de comunicación que consumen, ¿no? Por ejemplo, actualmente yo podría, en este puesto donde trabajo, normalmente la mayoría consume el Internet y el WhatsApp. Pero esto es variable. Por ejemplo, puede ser que dentro de su puesto de trabajo ustedes vean que ellos consumen más TikTok. Entonces, quizás yo puedo armar una forma más divertida. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para saber los medios de comunicación. Podría ser que este grupo ve bastante el periódico mural, son bastantes visuales, entonces por ahí puedo armar programas con periódicos murales. Entonces, por acá ya nosotros vamos entendiendo o analizando la forma en la cual nosotros podemos ampliar o, mejor dicho, expresar nuestro plan de mejora. En el tercer cuadrante nos vamos a ir al qué piensa y siente, es decir, este cuadrante que vemos aquí arriba. Aquí de todas aquellas ideas dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que van a despertar la mente de los trabajadores, ¿no? Aquí vamos a ir directamente a qué ellos sienten, porque estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, a qué ellos sienten con respecto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, es decir, están familiarizados, se sienten identificados, no creen en la seguridad y salud en el trabajo, ellos piensan que pueden hacerlo siempre de la misma manera y de esa forma vamos a ir viendo y analizando cuáles son las preocupaciones, la parte de qué sienten con respecto al sistema, si no vamos a ir allá. De este puesto de trabajo de las personas que tengo en mi empresa, ¿no? Que es operador de montacarga, o conductor de montacarga, ¿cuál es el grupo de personas, de Pepito Gómez que he armado dentro de mi empatía, ¿no? ¿Cuál es su preocupación más importante? ¿Es su familia? ¿Es estudiar? Porque puede ser, por ejemplo, me ocurrió casos de un puesto en donde la mayoría eran jóvenes, de entre 20 a 26 años, entonces ellos tenían otras preocupaciones como era el estudiar, entonces, cuando armamos esto, nosotros vamos analizando un poco más, ¿no? ¿Y cuáles son las metas que quieren lograr? Por ejemplo, puede ser de que algunos tienen como meta tener un negocio propio, por eso están juntando dinero, quieren tener una casa, un hogar. Entonces, por ahí nos va a ayudar bastante a poder nosotros armar nuestro plan, nuestro programa a los trabajadores a este puesto de trabajo. En el cuarto cuadrante vamos a ver la parte de qué habla y qué hace, ¿no? Esto lo vamos a poner en la parte inferior y se trata al sistema de gestión, es decir, cuando toma la decisión de adoptarse a la cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, sobre qué le gusta hablar. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? No puede ser que estas personas les guste mucho, en la mayoría quizás son hombres, sexo masculino, y les gusta bastante el fútbol. Entonces, por ahí puedo armar un programa asociado a la parte de fútbol en donde ellos pues se puedan estar más adecuados, se sientan más identificados y les parezca interesante, ¿no? Cómo ellos actúan. Entonces, acá vamos a ver este aspecto. Un aspecto que debemos considerar son los dolores y las necesidades, ¿sí? Que es
un cuadrante bien importante dentro de nuestro mapa de empatía. Cuando hablamos de dolores, son aquellas dudas o obstáculos, ¿no?, que siente nuestro trabajador, este puesto de trabajo, este grupo de personas que pertenecen a este puesto de trabajo de operador, de conductor de montacarga, para integrarse a la gestión o fomentar la cultura de seguridad, ¿no? ¿Qué dudas tienen sobre el sistema de gestión que yo ejecuto? Quizás puede ser que no conocen qué es seguridad y salud en el trabajo, no conocen ningún tipo de, por ejemplo, sus obligaciones como trabajador asociado a seguridad y salud en el trabajo, o también puede ser que no conozcan cuáles son aquello que deben de ejecutar o las buenas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos obstáculos? Es decir, ¿qué cosa es lo que a ellos pues no les hace el sistema? Todo esto son los llamados dolores, ¿no? Son aquellos peros que yo puedo encontrar en este grupo de personas. Y finalmente tenemos las necesidades, ¿no? Es decir, ¿qué necesitan ellos dentro o para poder integrarse, para poder poner en práctica todo este proceso y todo este sistema? Entonces, como podemos ver, nosotros ya nos estamos enfocando de una forma más profunda al trabajador y a analizar este puesto de trabajo. Recomendaciones del análisis de mapa de empatía lo ejecuten por puesto de trabajo, ¿sí? Y de este puesto de trabajo tienen ustedes que analizar a todas las personas, a todos los trabajadores en grupo, ¿no? Que van a estar dentro de su análisis. Un aspecto importante, no necesariamente el operador o conductor de montacarga de la empresa A, con respecto a su mapa de empatía, va a ser igual al conductor de montacarga de la empresa B. ¿Por qué? Porque las empresas siempre contratan personas distintas o a veces tienen diferentes formas para la contratación. Entonces, las personas también no son iguales y la cultura pues se forma diferente misma, ¿no? Así que es importante que ustedes se den cuenta que cuando arman el mapa de empatía va a ser propio de su organización.